aprovechando el tiempo a ver si se une alguien más, alguien tiene alguna duda sobre digestión y absorción de compuestos proteicos. O de vitaminas o de lo que sea. Bueno, ya pasaron 10 minutos, yo creo que ya vamos a empezar. Si nadie tiene dudas de los temas anteriores, pues entonces vamos a proseguir. Ahora vamos a ver la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Eh, si recordamos en la clase de proteínas, vimos que están compuestas de 20 aminoácidos, ¿no? En general, que son los esenciales, que son los que hacen y conforman las estructuras proteicas. Y vimos que dentro de esos 20 aminoácidos esenciales, pues difiere un poquito el número entre autores, pero en general son unos 9 o 10 aminoácidos que se consideran esenciales que tenemos que consumir en la dieta. ¿Y por qué se consideraban esenciales esos 9 o 10 aminoácidos? Porque no los puede producir nuestro organismo. Entonces, al no poder sintetizarlo nosotros mismos, pues los tenemos que obtener de manera exógena, es decir, pues de algún alimento que consumamos, ¿no? Y es ahí, a partir de estos 9 o 10 aminoácidos en algunos casos, que empezamos a sintetizar los, los demás aminoácidos restantes, ¿no? Los que se consideran nutricionalmente no esenciales, que son los que vamos a ver aquí en la síntesis de aminoácidos. Algunos aminoácidos esenciales también pueden sintetizarse, sin embargo, eh, no lo hacen en cantidad suficiente para los requerimientos, ¿no?, que necesitamos. Entonces, pues es por eso que también se consideran esenciales, como es en el caso de esta tabla de un libro, pues de un autor que considera arginina como un aminoácido esencial. Sin embargo, pues es porque durante el crecimiento de los niños, pues no se sintetiza de manera suficiente para que se lleve a cabo el proceso de crecimiento adecuadamente. Entonces, estos autores pues lo consideran como un aminoácido esencial. Sin embargo, pues en otra etapa de la vida ya deja de ser esencial nutricionalmente y puede sintetizarse a partir de otro, ¿no? Pero para efectos de aquí, de lo que vamos a ver en biosíntesis de aminoácidos no esenciales, no vamos a considerar arginina como esencial, ya que pues se puede sintetizar a partir de otros, ¿no? Y solo es esencial durante la niñez. Bueno, primero que nada, pues les comparto aquí 3 tipos de reacciones que suceden con los grupos amino. La primera y la con la que yo pienso que están más familiarizados sería la transaminación.
Esta reacción pues se domina en el metabolismo de aminoácidos, pues ya la han escuchado varias veces, me imagino, pues donde se transfiere el grupo amino de un aminoácido a otro y ahí va pasando de aminoácido a aminoácido de una estructura a otra a modo de ir transfiriendo ese grupo de nitrógeno. Las reacciones de transaminación pues son catalizadas por aminotransferasas o transferasas, pues son ese tipo de enzimas que me imagino pues ya, ya reconocen su función, ¿no? Con la asesoría de enzimas que tuvimos. Y pues tenemos que los grupos amino, pues ya les dije, se transfieren de un esqueleto de carbono a otro. El esqueleto de carbono, pues si recuerdan la estructura de un aminoácido, pues sabemos que tiene ahí 2 carbonos en su estructura, ¿no? Y bueno, tiene el carbono alfa, el grupo carboxilo que contiene un carbono y tiene el grupo amino del otro lado y por abajo tiene una cadena lateral o cadena de grupo lateral R que puede estar carbonatado, ¿no? Pues dependiendo del aminoácido. Entonces, lo que es un esqueleto de carbono sería toda la estructura esa de un aminoácido menos el grupo amino que está del lado izquierdo. A eso se refiere, ¿no? Con el esqueleto de carbono. Entonces, pues lo que pasa en la transaminación es que se quita ese grupito amino de un aminoácido y se pasa a un esqueleto de carbono, ¿no? Que proviene de otra parte, ¿no? Pues puede ser de algún catabolismo de aminoácido o un metabolito en alguna reacción, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato que puede producir glutamato. Entonces, pues pueden prevenir de diferentes fuentes estos esqueletos de carbono. También vamos a tener la aminación reductora. Aquí pues los aminoácidos se van a sintetizar por incorporación de iones amonio libres o del nitrógeno de glutamina o asparagina hacia los cetoácidos. Vamos a ver aquí dentro de la biosíntesis nos vamos a dar cuenta, ¿no? Más o menos de cómo están las reacciones. No necesariamente tiene que ocurrir una transaminación de una molécula a otra. Pueden ocurrir otro tipo de reacciones para la biosíntesis de aminoácidos. Y también pues vamos a tener formación de amidas y su transferencia posterior. En este caso pues se van a formar amidas que son estructuras como esta que vemos aquí en la partecita de abajo, que son, si se fijan, pues son un poco similares a los aminoácidos, ¿no? Entonces se van a formar amidas con el ácido aspartico o el ácido glutámico y posteriormente se van a transferir los nitrógenos de la amida para formar otros aminoácidos. Entonces, pues al final de cuentas, todo tiene que ver con metabolismo del nitrógeno, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas moléculas que le menciono? Los grupos amino, pues son grupos nitrogenados, ¿no? Dentro de los aminoácidos. Estos grupos amonio, pues aquí vemos que tienen nitrógeno. En la formación de amidas que tienen las amidas tienen nitrógeno. Entonces, todo tiene que ver con el metabolismo del nitrógeno. Y bueno, aquí les presento lo que serían las familias biosintéticas de aminoácidos, que sería eh, a partir de qué molécula se puede formar un aminoácido. Y aquí se incluyen los 20 aminoácidos estándar. No necesariamente solo vamos a ver en este diagrama pues los aminoácidos esenciales o no esenciales, ¿no? Pues vamos a incluirlos todos. A pesar de que nuestro cuerpo pues no pueda sintetizarlos todos. Sin embargo, pues como hay algunos organismos que sí lo hacen, pues también se incluyen aquí en esto de las familias. Por un lado tenemos la familia del glutamato, tenemos que del alfa-cetoglutarato pues se produce glutamato y a partir del glutamato podemos producir prolina, arginina o glutamina dependiendo de la ruta que se lleve a cabo, ¿no? Tenemos también la familia de serina. Serina pues se sintetizaría a partir del glicerato 3-fosfato, se hace serina y serina puede convertirse ya sea a cisteína o a glicina. También tenemos la familia aromática que se produce, bueno, inicia con el fosfonol piruvato, se produce clorismato y clorismato puede hacerse fenilalanina, tirosina o triptófano y fenilalanina también nos puede dar tirosina como producto final.
En la familia del aspartato, pues si tenemos oxaloacetato, podemos producir aspartato. Bueno, no en nuestro caso generalmente, no, pero pues se puede dar en otros organismos. De aspartato, pues podemos producir asparagina, treonina, metionina y lisina. Y de treonina podemos producir isoleucina. En la familia del piruvato, pues vamos a tener que el piruvato nos puede dar isoleucina, alanina, valina y leucina. Y de histidina, pues las ribosas 5-fosfato nos la pueden producir. Como les digo, pues esto es en general, ¿no? De todos los organismos existentes, son las reacciones que se dan para la formación de aminoácidos, no necesariamente está aplicado a los que nosotros sí podemos producir, ¿no? Porque también se incluyen los que no podemos producir. Solo es para que ubiquen más o menos el mapa general de que no todos los aminoácidos se pueden sintetizar de cualquier molécula, no tienen que ir por rutas específicas y eso tiene que ver mucho con la estructura de cada aminoácido, que vamos a ver ahorita. Entonces aquí vamos a tener 3 reacciones diferentes. En esta de arriba, que sería como si lo pusiéramos así, el paso 1, tendríamos de alfa-cetoglutarato, producimos glutamato. Y esta reacción va a ser catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Lo que va a pasar aquí, si ven, la estructura es muy, muy similar. Entonces vamos a tener alfa-cetoglutarato y vamos a tener un grupo amonio. Entonces ese grupo amonio va a entrar a la estructura del glutamato, se va a formar como un grupo amino del aminoácido y va a sustituir al oxígeno que estaba acá, ¿no? Entonces va a quedar ya como glutamato. Pero si se fijan la estructura, pues este sería el cuerpo carbonatado. Se hizo la transferencia del nitrógeno hacia el cuerpo, el esqueleto de carbono y ya se produjo el aminoácido. Entonces, más o menos así es como funciona esto de la transferencia de los grupos, ya sea amino o incorporación de nitrógeno a la estructura, ¿no? Entonces, la razón de que las familias sean como son, como estaban pues en el esquema de acá, es que todas comparten una estructura muy similar. Entonces, pues de alfa-cetoglutarato, ay, se me fue. De alfa-cetoglutarato, pues vamos a producir glutamato. Posteriormente, pues ya que tenemos glutamato, vamos a poder producir glutamina en presencia otra vez de unión de amonio. De una molécula de amonio, porque pues no es solo un ion. Entonces se va a incorporar la estructura, va a sustituir el oxígeno que tenemos acá en este extremo izquierdo, en la cadena lateral. Simplemente lo va a sustituir y se va a hacer otro grupo amino en la estructura. Y ya cambiaría pues de glutamato a glutamina. Y la reacción pues va a ser catalizada por la enzima glutamina sintetasa. Acá en la derecha pues podemos ver la biosíntesis de prolina a partir de glutamato. Aquí glutamato pues no lo expresan con una manera diferente, sin embargo pues tienen los mismos átomos y básicamente es la misma estructura que el de aquí, ¿no? Solo que acomoda de una manera distinta para que puedan ver la similitud pues de la estructura, de cómo pasa de glutamato a ser prolina. Si se fijan en el esqueleto, queda muy muy similar, solamente que se empieza a plegar, ¿no? Aquí la estructura y ya se hace este aminoácido prolina. Y pues tenemos aquí todas las reacciones que pasan, a diferencia de lo que sucedía con glutamato a glutamina, que solo incorporábamos nitrógeno, pues aquí van a ocurrir una serie de reacciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el principio pues tenemos glutamato, al que se le agregó un grupo fosfato por reacción del ATP, que donó ese grupo fosfato, se produjo glutamato gamma fosfato. Posteriormente sale ese grupo fosfato, se hidroliza ese grupo, se le retira y obtenemos lo que es glutamato gamma semialdehído. Entonces, si se fijan que tiene diferente esta estructura con el glutamato original. ¿Para qué necesitamos esa donación de ese fosfato? ¿Por qué no podíamos simplemente tener una reacción más pequeña?
Si les cuesta verlo, pues yo se los digo. Aquí, si se fijan, teníamos el oxígeno, ¿no? En la cadena lateral. Cuando agregamos el grupo fosfato, pues y lo retiramos como el grupo fosfato cuando es solamente el fósforo y está unido a 4 iones de oxígeno, ¿no? Entonces se robó, por así decirlo, ese ion de oxígeno, o perdón, ese átomo de oxígeno que tenía incorporado en la estructura del glutamato. Entonces al retirar ese grupo fosfato que se llevó ese oxígeno, pues obtuvimos este glutamato gamma semialdehído. Y se le retiró pues ese oxígeno que tenía, que al final de cuentas pues nos sobraba, ¿no? Y para producir la prolina necesitábamos que se retirara. Después ese glutamato gamma semialdehído se le retira una molécula de agua y obtenemos este precursor de prolina. Y ya de este precursor de prolina, pues se produce otra reacción y obtenemos ya la prolina final. Si se fijan, pues no es más que agregar un ion de hidrógeno a la estructura, ¿no? Porque aquí solo tenemos NH y teníamos un doble enlace. Entonces agregamos otro ion de hidrógeno para que se retirara el doble enlace y ya podíamos obtener la prolina. ¿Hasta aquí todo bien? Podemos identificar más o menos cómo va esto de las reacciones que suceden para producir aminoácidos. Ok, si nadie tiene dudas, pues continuamos. Aquí tenemos los que serían derivados de serina, pues primero que nada en el organismo. Comenzamos con el fosfoglicerato. Fíjense ¿no? La estructura de cómo van las cosas, así es el fosfoglicerato. Ocurre una reacción y se produce fosfohidroxipiruvato. Entonces, ¿qué pasó aquí? Simplemente le retiramos un grupo de hidrógeno, ¿verdad? Y obtenemos un doble enlace. Después de este fosfohidroxipiruvato, obtuvimos fosfo-L-serina, que es un precursor de serina, ¿no? Nada más que cuenta aquí con un grupo fosfato. Si se fijan, aquí se le retiró ya este grupo de oxígeno y se le agregó un grupo amino para que ya fuera el precursor del aminoácido, ¿no? Y esto es donado pues por una molécula aquí donadora de ese grupo amino, que sería una reacción de transaminación. Entonces después este fosfoserina se le retira el grupo fosfato y ya se convierte en serina. Y ya obtuvimos el aminoácido. Así de sencillo. Y de serina podemos producir glicina. Y de glicina pues también se puede revertir la reacción y obtener serina. Entonces, si de serina vamos a producir glicina, lo que va a pasar es con la flechita hacia la derecha, ¿no? Se va a retirar agua, se va a producir un corte aquí de este enlace. Si se fijan, aquí tenemos convenientemente esta marquita en la estructura. Se le retira ese enlace, se rompe ese enlace, se retira ese grupo de hidroxilo junto con un carbono y ya obtuviéramos la glicina. Y si de glicina quisiéramos hacer serina, tendríamos que reincorporar ese carbono hidroxilado a la estructura para obtener la serina. Entonces esto es cuando las flechitas van hacia ambos lados, es que la reacción puede ser reversible, no puede ser de un lado al otro y del otro y al revés, ¿no? Pues de un lado al otro. A cambio de acá, que esta es una reacción irreversible, solo va hacia un lado. También pues tenemos que de serina podemos producir cisteína. Sin embargo, pues aquí nuestro sustrato inicial no solo sería la serina, también necesitaríamos de homocisteína, que es pues a final de cuentas un precursor de cisteína, ¿no? Se unen ambas moléculas y se fijan por un enlace, no es disulfuro, pero sí un enlace de sulfuro, pues al final de cuentas, pero no disulfuro porque no son dos. Se unen ambas moléculas, se produce esta molécula llamada cistationina, y de cistationina se va a hidrolizar en el enlace y se va a producir ya la cisteína. Entonces aquí si se fijan,
Lo único que cambió de la estructura es que se tuvieron que unir para que serina se quedara con el grupo, con ese sulfato, con ese azufre, con ese ion de azufre en su estructura, para que cambiara a cisteína, ¿no? Porque por todo lo demás es exactamente igual, solo se hizo la transferencia esta de ese ion. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Repetimos alguna reacción o...? Todo bien. Muy bien, entonces continuamos. Aquí pues ya les había dado el ejemplo anterior, ¿no? Que de serina podíamos producir glicina, sin embargo pues también podemos obtener glicina a partir de otra molécula llamada colina. Esta sería la cascada de reacciones que se realiza. Si quieren, pues esta la podemos pasar porque pues también podemos obtener glicina de serina y simplemente es una ruta alterna, ¿no? Para que vean que también pues podemos obtener aminoácidos no solo de otro aminoácido, sino de un esqueleto de carbono, como habíamos dicho antes, bueno, que aquí ya contiene un nitrógeno, pues lo podemos obtener también de otras partes, no, no solo de aminoácidos precursores o de otros aminoácidos. Aquí tenemos lo que sería la conversión de fenilalanina a tirosina. Esto es de la familia de los aromáticos. ¿Por qué se les llama aromáticos? Precisamente por este anillito que tienen aquí en su estructura, que se le llama un anillo de benceno. Eso los hace aminoácidos aromáticos. Entonces, todos los aromáticos, como tienen ese anillo de benceno, pues como son muy similares en su estructura, se puede hacer fácilmente, ¿no? En el caso de fenilalanina, pues fácilmente se puede hacer tirosina por lo mismo que les digo de las similitudes en las estructuras. Entonces aquí lo único que va a pasar es que se le va a agregar ese grupo hidroxilo a fenilalanina y ya se convirtió en tirosina. Si se fijan, pues aquí de sustrato pues teníamos fenilalanina. Para que ocurriera la reacción ocupábamos una molécula de oxígeno que se incorporara a la estructura, ¿no? Así de fácil es. Aquí tenemos una síntesis de otro aminoácido. Tenemos aspartato y de aspartato podemos producir asparagina. Y aquí sucede lo mismo que con glutamato, que se convertía a glutamina, que simplemente le agregamos, hacemos una reacción de transaminación y le agregamos un grupo amino a la cadena lateral, porque pues esta parte de aquí sería la estructura general del aminoácido y todo esto que va hacia acá sería la cadena lateral. Entonces este grupo amino lo obtuvimos a partir de un donador de ese grupo, ¿no? Que no, pues no era el aspartato, porque el aspartato lo convertimos, entonces ocupábamos un donador. En el caso de cuando hacíamos glutamina a partir de glutamato, lo hacíamos por medio de un ion, de una molécula de amonio. Pero en este caso, pues necesitamos un donador que sería glutamina, en este caso. Dona su grupo amino de la cadena lateral, glutamina lo dona el aspartato, se hace asparagina y glutamina, entonces se convierte en glutamato otra vez. Aquí tenemos la formación de alanina por transaminación de piruvato. Cuando ocurren estas reacciones de transaminación, ocupamos que esté presente ya sea una molécula de amonio, como vimos el NH4, o que esté presente algún aminoácido que pueda donar ese grupo, ¿no? Que como en el caso anterior, ahorita que acabamos de ver que glutamina donaba su grupo, pues en este caso, quien va a donar va a ser ya sea glutamato o aspartato. Dona su grupo amino y ya se convierte de piruvato, se convierte a alanina. Y esto es reversible, ¿no? Si alanina perdiera su grupo amino y lo donara a glutamato, o perdón, a alfa-acetoglutarato o a oxaloacetato, produciría glutamato o aspartato
aspartato respectivamente, ¿no? De alfa-cetoglutarato sería glutamato. Si lo donara a oxaloacetato se produjera aspartato. Y entonces alanina, al donar ese grupo amino, pues se convertiría en piruvato. Como les digo, esta es una reacción que puede ir a ambos lados, entonces pues es completamente reversible. Entonces ya vimos lo que teníamos que ver de biosíntesis de aminoácidos y ven, pues la verdad es que está muy fácil, nada más pues es identificar como los tipos de reacción. La verdad no creo que les pregunten en el examen específicamente que dibujaran la reacción, o no sé cómo les hacen los exámenes de ustedes, pero a mí se me haría muy contraproducente preguntar eso, sino más bien es para que conozcan ese mecanismo de dónde de dónde van a salir, ¿no? Los aminoácidos que no consumimos necesariamente en la dieta, ¿no? Pues de dónde va a salir ese grupo amino que se le dio a este otro aminoácido que pues no era un aminoácido. Entonces pues ya vieron pues que puede ser a partir de una molécula donadora, ¿no? Pues de algún otro aminoácido que ya teníamos, o puede ser de una molécula de amonio que estaba en nuestro cuerpo por ahí libre y se puede incorporar ya sea a un precursor de aminoácido o a una molécula carbonatada diferente pues que tenemos en el cuerpo. Y aquí nada más pues les puse el diagrama de nuevo, pero les remarqué las reacciones que vimos. Entonces vimos cómo de alfa-cetoglutarato se producía glutamato y cómo glutamato podría producir prolina y glutamina. También vimos la formación de serina y cómo serina se podría producir cisteína y glicina. Vimos cómo de fenilalanina se puede producir tirosina. Vimos cómo se podía producir aspartato a partir de oxaloacetato y cómo de aspartato podemos producir asparagina. Y también pudimos observar pues, de piruvato cómo obteníamos alanina. ¿Qué tienen en común todos estos remarcados en verde? Porque vimos esos y los otros no. Hasta te los cuento, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues son los no esenciales, ¿no? Son los que no necesitamos consumir mediante la dieta, que nuestro organismo los puede sintetizar por otro tipo de rutas. Ajá, es por eso pues que les mostré solamente estos aminoácidos porque son los que se pueden producir y que no necesitamos consumir en la dieta porque los esenciales pues de todas maneras los tenemos que consumir en los alimentos. Entonces, ¿cuál era el caso de enseñar síntesis de otros aminoácidos que pues nosotros al final de cuentas necesitamos consumir sí o sí? Entonces, eso es lo que tienen en común todos estos que están remarcados en verde. Todos esos son no esenciales. ¿Por qué? Porque los producimos a partir de aminoácidos que obtenemos de la dieta. Entonces, pues ya vimos, ¿no? Todos los que no están remarcados, pues no son esenciales. Los obtenemos de la dieta. Y con eso concluiríamos la primera parte. Creo que voy a terminar esta sesión porque se nos va a acabar el tiempo. Y ahorita les comparto la otra. ¿O alguien tiene dudas? Porque nos quedan 3 minutos. Podemos ver dudas de 3 minutos. Ok, si nadie tiene dudas, pues voy a terminar esta y les paso el link para la siguiente.